La alegría ya se había apagado hacía rato. Las medallas habían sido entregadas. La multitud había comenzado a dispersarse. Los héroes hablaron con los equipos de prensa y los estudiantes se reunieron con sus compañeros. El foco de atención se desplazó. Pero para Inko e Izuku, el festival aún no había terminado. Inko no estaba lista para dejar ir a su hijo otra vez. Para dejarlo regresar a su casa. No de ellos, sino de él. Ella sabía que era lo mejor. Pero el dolor de dejarlo cada vez aún le dolía. Entonces encontró una excusa. Algo simple, algo suave, algo que ni Izuku ni Aizawa cuestionarían. ¿Tienes hambre? Las palabras salieron demasiado rápido de su boca, casi saliéndose de ella. Se arrepintió por un segundo, no había preguntado eso ya antes. Pero ya era tarde, era casi la hora de cenar. Él diría que sí, no. Izuku la miró con ojos suaves y cansados. Él lo vio, la forma en que necesitaba más tiempo. Incluso si no tenía hambre, incluso si su cuerpo se hundía por el peso del día, asintió. Y eso fue suficiente. Se detuvieron en un pequeño supermercado cerca de la estación, que vendía cajas de bocadillos y pan dulce perfectamente ordenados bajo cálidas luces amarillas. Inko estaba radiante mientras caminaba por los pasillos, preguntando con cada artículo si lo quería, si lo había probado antes, si le gustaba. Ella sabía que Izuku no había tenido tiempo de probar todo, e incluso con los pequeños y incómodos asentimientos que él le daba, su sonrisa nunca se desvaneció. Porque se sentía normal, una madre de compras con su hijo. Nada inusual, solo una especie de alegría tranquila entre estantes de familiaridad. En una vida que todavía le resultaba desconocida, esto era algo a lo que podía aferrarse. Cuando volvieron a salir, el cielo ya había cambiado. El sol ya se había ocultado hacía rato, y la noche estrellada había sido recibida en el cielo. El paraguas que había preparado cuidadosamente esa mañana ya no era necesario. Y el dolor de espalda por llevar el bolso ya no importaba. Izuku todavía estaba asombrado por la hermosa noche. Esa era una de las únicas razones felices por las que no podía dormir. Cuando Eri dormía cerca de él, envuelta en una manta cálida, a Izuku le gustaba distraerse mientras miraba por la ventana. Se sintió reconfortado por ello. Más que en el día. Se mantuvo en silencio, quietud, una sensación de pausa en un mundo que solía presionar demasiado, demasiado rápido. Tal vez nunca escaparía de los recuerdos en su mente. Solo se diluirían con los nuevos que él creara. Pero en momentos como este, cuando lo único que podía sentir era el aire frío y fresco. Cuando lo único que podía ver eran las luces, las farolas que podía evitar fácilmente o la simple tranquilidad de las estrellas en lo alto. Cuando el único sentimiento en su pecho era calma. Sintió que su mano se deslizaba dentro de la suya. Inko lo miró, no demasiado repentinamente, para no sobresaltarlo. Ella solo quería hacerle saber que estaba allí, con él. Él levantó la vista. Ella sonrió, una pequeña, no forzada, no ruidosa, lo justo, y de alguna manera, esa sonrisa lo envolvió como una manta. Pasaron por un parque tranquilo con bancos desgastados y césped descuidado. Una brisa agitaba los árboles, sus hojas susurraban como susurros. Los grillos cantaban en los rincones de la oscuridad. Todavía estaba pacífico. Ellos se sentaron. Izuku dejó que su cuerpo se asentara, sus hombros bajaron lentamente desde donde habían estado curvados todo el día. Cerró los ojos por un momento. Escuché. El bullicio del estadio se había desvanecido hacía tiempo. La luz se había atenuado. El peso del ruido y el movimiento finalmente se había disipado. Y todo lo que quedó fue la suavidad de la noche. Pensó en el festival. Qué fuerte era, qué brillante, pero también qué fascinante. Peculiaridades, tantas peculiaridades, tantas formas, estilos y poderes. Lo había abrumado, pero también le había sorprendido. El festival había sido agotador. Aún así, le gustó. Fue fascinante ver la forma en que la gente usaba sus peculiaridades. Incluso si el ruido, las luces o simplemente estar rodeado de tantas cosas hubiera sido abrumador. Aún así le gustó. Pensó en los primeros días en que Aizawa lo ayudó a escapar. El tiempo en que estuvo abrumado por todo y por nada en absoluto. Todavía no se sentía cómodo, pero admitió que había progresado desde aquel día en la estación de policía. Y su terapeuta le dijo que el progreso, incluso si era pequeño, seguía siendo progreso. Que debería estar contento por lo que había logrado. Quizás ella tenía razón. Quería contarles sobre lo que había sucedido hoy. Quería contárselo a todo el mundo. Sintió una suave presión en su hombro.
Su madre había apoyado la cabeza allí, con cuidado y delicadeza. No debe haber sido cómodo para ninguno de los dos, pero se quedaron así por un tiempo. Desenvolvieron los bocadillos con dedos silenciosos y los compartieron en silencio, interrumpido únicamente por la brisa a través de los árboles y el susurro del plástico. Después de un largo rato, Izuku volvió a mirar hacia arriba. Ahora el cielo estaba casi oculto por las ramas de los árboles. Pero eso no importaba, no necesitaba verlo todo para sentir su calma. Podía sentir la oscuridad a su alrededor. Y sonrió. Me gustaba cuando Tokoyami peleaba. Lo admitió sin pensarlo demasiado. Las palabras eran suaves, desigual. Inko parpadeó, sorprendida. Ella no esperaba que él hablara, especialmente no el primero. Él la miró. Ella sonrió. Sí, susurró ella. Luchó bien. Y volvieron a quedarse en silencio. Cómodo. Izuku se inclinó un poco hacia ella, un semi-abrazo. Qué incómodo. Todavía no sabía cómo dárselos. Aún así, calentó el pecho de Inko. Ella le apretó la mano, no para retenerlo, sino para no llorar. Se quedaron así por un tiempo más, juntos, y cuando se levantaron para irse, las estrellas todavía observaban en lo alto. El viaje de regreso fue tranquilo. Inko no llenó el silencio. No hacía falta. Izuku se apoyó en la ventana, observando cómo la ciudad se desdibujaba a su paso, luces doradas y plateadas se difuminaban en largas franjas. No dijo mucho, pero tampoco se encogió en sí mismo. Parecía, tranquilo, agotado, sí, pero aún así, cuando finalmente llegaron a la casa, un lugar modesto y tranquilo escondido detrás de otros edificios, los pasos de Inko se hicieron más lentos. Izuku caminó a su lado. Esta vez ella no le tomó la mano. No porque no quisiera, pero porque no lo había alcanzado. Y eso, a su manera, también fue algo bueno. Aizawa los recibió en la puerta. Al principio no dijo nada, solo abrió la puerta y se hizo a un lado, con los ojos cansados pero tranquilos. Izuku lo miró y asintió una vez. Pequeño, sólido. Guardé la cena por si la quería, murmuró Aizawa a Inko en voz baja para no perturbar el silencio. Eri está dormida. Inko miró hacia sus pies. Ya comió, me encargué de ello. Su voz era más lenta, baja. Se quitaron los zapatos con el suave crujido de la tela y las cremalleras. La entrada estaba tenuemente iluminada, cálida, habitada, una manta tendida sobre el sofá, un periódico medio doblado sobre la mesa. Cosas silenciosas. Izuku caminó por el pasillo sin que nadie se lo pidiera. Sus pasos eran silenciosos. Pasó junto a la puerta de Eri, apenas entreabierta. Se detuvo, para respirar, nada más, solo para escuchar. Su respiración era suave, lenta, sonrió un poco y continuó hacia su habitación. Inko se quedó en el pasillo un momento más. Se giró hacia Aizawa, con los ojos vidriosos pero serenos. Lo hizo bien hoy, lo sé, dijo Aizawa. Creo que el festival ayudó. Aunque fuera mucho, lo fue, coincidió, pero se quedó. Su voz se hizo más tranquila. Todavía tengo miedo, yo también. Él dijo simplemente. Ella miró hacia abajo y luego hacia el pasillo, donde su hijo había desaparecido detrás de la puerta. Ella no lloró, esta vez no, pero ella respiró lenta y profundamente para centrarse. Me iré antes de que lo haga más difícil. Ella susurró, tratando de sonreír. Aizawa abrió la puerta nuevamente. Te llamaré mañana, lo sé, y luego ella salió, pero justo antes de que la puerta se cerrara tras ella, giró la cabeza, lo suficiente para ver la suave luz de la lámpara extenderse hacia el patio, proyectando largas sombras sobre el escalón de piedra. Dile que estoy orgulloso de él. Ella dijo, y luego, suavemente, como una promesa. Dile que fue increíble. Aizawa asintió una vez, lo haré, y entonces la puerta se cerró con un suave clic. Dentro, Izuku ya estaba acurrucado en su rincón habitual, cansado pero tranquilo, seguro en el ritmo de este lugar. Los sonidos ya me resultaban familiares. El susurro de las viejas tuberías, el zumbido lejano del viento, y el conocimiento de que si algo salía mal en la noche, Aizawa estaba al final del pasillo. Izuku no sabía qué traería el mañana. Pero por esta noche, solo por esta noche, se sintió bien. Quizás esta vez le aguardaría un buen sueño. El olor a tostadas y mantequilla caliente se extendía por el pasillo. Era temprano. La luz del sol aún suave y dorada entraba por las ventanas, proyectando largas líneas sobre el suelo de la cocina. La mañana estaba tranquila, hasta, Izuku. La voz de Eri resonó como una campanilla mientras corría hacia la cocina, con los pies en calcetines resbalando ligeramente en el suelo.
Tenía el pelo despeinado hacia un lado y los ojos aún hinchados por el sueño. No me dejaste dormir contigo. Ella hizo pucheros y se sentó a su lado en la mesa con un golpe dramático. Izuku levantó la vista de su tostada, parpadeando, aún con los ojos suaves por el sueño, pero más descansado que de costumbre. Sus ojos se encontraron con los de ella, confundidos. No estaba aquí, dijo en voz baja. Las mejillas de Eri se hincharon. Lo sé, pero quería esperar. De verdad, de verdad. Ella se bajó las mangas, un poco avergonzada. Pero me quedé dormida. El señor Aizawa dijo que estaba babeando. Izuku inclinó ligeramente la cabeza. Está bien, deberías haberme despertado. Parpadeó. Parecías cansado. HMPH. Pero el puchero no duró mucho. Ella ya estaba tomando una rebanada de pan tostado, sus pequeños pies balanceándose debajo de la mesa como el péndulo de un reloj. Aizawa entró en ese momento, con un café negro en la mano y el cabello tan desordenado como siempre. No hagas sentir culpable a Izuku a primera hora de la mañana, dijo, en voz baja y seca. Eri sonrió con la boca llena de pan. No te hago sentir culpable. Solo digo hechos. Aizawa la miró, pero ella simplemente sonrió aún más. Izuku, en silencio, tomó otro bocado de tostada. El calor de la habitación no había desaparecido. Para nada. Aizawa se sentó a la mesa con un gruñido, bebiendo su café como si fuera oxígeno. Su mirada se dirigió a Izuku. «Dormiste mejor», él dijo simplemente. Izuku hizo una pausa y luego asintió. Un poco. Le sonrió a Aizawa, lo cual fue suficiente para él. Eri habló de nuevo, con la boca llena de tostadas. «Tenemos que ir a la escuela hoy». Aizawa negó con la cabeza. «Hoy no, mañana tampoco». Eri jadeó dramáticamente. «Todas unas vacaciones, no son vacaciones, solo un pequeño descanso para los estudiantes después del festival», corrigió Aizawa. «Necesitan descansar, lo mismo para ustedes dos». Izuku parpadeó. «Clase 1A también». «Sí», dijo Aizawa. «Todos tienen el día libre hasta pasado mañana». Oh, Eri ya estaba pateando los pies con entusiasmo. «Podemos jugar a las cartas luego. Y quiero dibujar, y luego quizás ir al parque». Aizawa levantó una mano como un juez restableciendo el orden en la corte. «Tranquilo, tienes tiempo». Luego, volviéndose hacia Izuku, añadió más tranquilamente. «Su terapeuta llamó esta mañana. Quiere extender su próxima sesión. 4 horas». Izuku se quedó quieto, solo un segundo, pero no por miedo. Frunció el ceño ligeramente, no por incomodidad, sino por silenciosa curiosidad. «Es solo para el descanso», añadió Aizawa con tono tranquilo y firme. Dijo que sería una buena oportunidad para tomarnos más tiempo y probar cosas para las que normalmente no tenemos tiempo. Izuku no respondió de inmediato. Bajó la mirada hacia su tostada y luego la volvió a levantar. «Bueno», él dijo simplemente. Aizawa asintió brevemente. «Es mañana, tarde». La conversación se desvaneció en suaves tarareos de Eri hablando sobre sus grandes planes aún no hechos para el día y el silencioso tintineo de los platos. Afuera, la mañana continuaba desarrollándose, lenta y constantemente. Y dentro, en una pequeña cocina que olía a tostadas y a tranquila seguridad, comenzó el día. En otros lugares, el día ya había comenzado. Pero no con risa, no con dulzura. El pasillo del hospital estaba en silencio, pero los pasos de Todoroki resonaban de todos modos, como si el espacio le pidiera que regresara. Él no lo hizo. Tenía las manos en los bolsillos, los hombros rígidos y la mirada hacia adelante. La habitación 304 estaba a solo unos pasos. El número, grabado con precisión en la placa de plata, parecía no significar nada. Pero lo hizo. Se detuvo frente a la puerta. Fuyumi le había enviado un mensaje esa mañana, sorprendida de que se fuera. No le había preguntado por qué. Quizás ya lo sabía. Todoroki se quedó allí por un largo momento, mirando la veta de la madera como si fuera a moverse y ofrecer una respuesta. Entonces levantó la mano, y llamó. El golpe fue suave, demasiado suave. Se quedó allí un momento más, hasta que una voz del otro lado dijo suavemente. «Adelante». Él abrió la puerta. La habitación era sencilla, limpia, paredes y cortinas pálidas y luz tenue. Un pequeño jarrón de flores reposaba en el alféizar de la ventana, mirando al sol. Había una silla, una cama, una mujer sentada erguida, con las manos cuidadosamente cruzadas sobre el regazo. Ella levantó la mirada cuando él entró. Sus ojos, tan parecidos a los de él, se abrieron ligeramente por la sorpresa, y luego se suavizaron con algo parecido a la calidez. «Shoto», él asintió una vez.
Tenía un nudo en la garganta. No estaba segura de sí, se quedó en silencio, pero no terminó la frase. Solo sonrió levemente. Por favor, siéntate. Él lo hizo. El silencio que se instaló entre ellos era familiar. No hostil, tampoco cálido, solo, tentativo, como si el aire mismo estuviera esperando. Él la miró y luego bajó la mirada hacia sus manos. No estaba seguro de por qué vino. No exactamente, no hablar del festival deportivo. No presumir, ni siquiera explicar, pero estaba cansado de guardar tantas verdades contradictorias en su pecho, cada una arrastrándolo en una dirección diferente. La voz de su padre en un oído, la de Midori ya en el otro, y el suyo propio, le faltaba su propia voz. Tal vez pensó, que tal vez ella podría ayudarlo a encontrarlo. Gané el festival, dijo en voz baja, mirando fijamente sus manos. Lo sé, ella respondió, su voz era suave y firme. Yo observé, parpadeó, eso lo sobresaltó más de lo debido. No usaste tu lado izquierdo. Ella dijo lo siguiente, no con juicio, solo, observación. No pude, admitió, me pareció mal, por él asintió, luego dudó, no, o sea, sí, pero también, su voz se apagó, frustrado, ya no se trata solo de él, continuó. Pensé, que si podía ganar sin él, significaría que era libre. Pero lo hice, y todavía siento, luchó por la palabra, atascado. Rey no habló de inmediato. En cambio, se inclinó un poco hacia adelante. Sus dedos estaban pálidos, sus hombros más delgados de lo que recordaba. Pero su mirada era clara. Sé lo que se siente vivir una vida definida por las decisiones de otros, dijo en voz baja. Y sé lo pesado que se vuelve. Él tragó saliva. Lo odiaba, susurró. Todavía lo odiaba. Pensé que si podía demostrar que no importaba, si podía ganar a pesar de él, sería mejor. Pero no fue así, ella terminó. Él negó con la cabeza. No, simplemente me hizo sentir aún más perdida. Ella extendió la mano, lentamente, con cuidado. Él no se inmutó, sus dedos rozaron los de él, ligeros como la nieve. Sostuvo su mano como si fuera algo sagrado. No estás perdido, Shoto, dijo. Apenas estás empezando a buscarte a ti mismo, en lugar de huir de él. Eso se asentó en su pecho como algo sólido. Algo verdadero. No sé quién soy, él murmuró. Vas a. Él la miró, y ella sonrió, no porque hubiera ganado, no porque peculiaridad usó, o no usó, pero porque era de ella. No solo el hijo de Endeavor. Suyo. La llave hizo clic en la puerta. Ochako entró con una pequeña bolsa de la compra en los brazos, con el pelo aún ligeramente húmedo por la ducha. Estiró el cuello, dolorido por la tensión de los últimos días, y cerró la puerta sin hacer ruido. Hogar, finalmente. Se quitó los zapatos, murmurando para sí misma sobre recalentar las sobras, tal vez tomar una siesta. Y entonces se dio cuenta. La puerta no estaba cerrada con llave. Ella se quedó congelada, ojos penetrantes, cuerpo repentinamente inmóvil. Sus instintos se despertaron. Alguien había estado allí, nunca olvidaba cerrarla con llave. Su corazón se aceleró. Entonces, sorpresa, ella se sacudió tan fuerte que casi dejó caer la bolsa. Su madre apareció de repente desde la esquina, con los brazos abiertos y radiante. Mamá, y entonces llegó su padre, sonriendo de oreja a oreja, sosteniendo un pastel envuelto en plástico de la panadería 3 cuadras más allá. Deberías haber visto tu cara. Él se rió. Ochako parpadeó, luego parpadeó de nuevo. ¿Qué están haciendo ustedes dos aquí? Venimos a celebrar, dijo su mamá, ya tomando la bolsa para aliviarla del peso. Lo hiciste muy bien, no podíamos quedarnos en casa sin decir nada. Tu combate fue increíble, añadió su padre, casi vences a ese chico Bakugo. Yo no gané. Ochako logró decirlo, con las mejillas rojas y todavía medio en shock. No hacía falta, dijo su madre, rodeándola con sus brazos, fuerte y cálido. Fuiste brillante, Ochako, tan valiente, tan fuerte. Las palabras le impactaron profundamente en el pecho. Había estado conteniendo todo con cinta adhesiva y determinación desde su pelea. Ni siquiera se había parado a llorar, la verdad. Desde que salió de la arena y se dijo a sí misma que debía sonreír para que nadie se preocupara. En ese momento, sin más, se le hizo un nudo en la garganta. Ella se aferró a su madre y no la soltó. Realmente pensé que podía vencerlo. Ella susurró con voz temblorosa. Lo sabemos, dijo su padre, ahora con más dulzura. Pero eso no es lo que importa. Luchaste con inteligencia, murmuró su madre. No dejaste que el miedo te detuviera.
Estamos muy orgullosas. Ochako se rió entre lágrimas. Es que, ha sido mucho. Su madre le tomó la cara entre las manos. Entonces déjanos consentirte por un día. Sin peleas, sin escuela, solo tú, nosotros y demasiada comida. Ella asintió, y por primera vez en días, su sonrisa no parecía forzada. El correo cayó al suelo con un ruido sordo. Shinzo no se movió de inmediato. Llevaba un rato tumbado en la cama, con los auriculares puestos, pero sin música. Tenía los ojos entrecerrados, observando cómo la luz del atardecer trazaba líneas en el techo. El festival había terminado. Su energía aún flotaba en el aire como estática. Había sido ruidoso, predecible, en algunos sentidos, inquietante, en otros. La gente veía poder y potencial en quienes rugían más fuerte. Explosiones, llamas, puños y alas gigantes, y cosas que centelleaban y relucían. Pero Shinzo había aprendido algo más. No siempre era necesario gritar para ser peligroso. No siempre era necesario ganar para ser recordado. Se incorporó lentamente, con los hombros rígidos, y caminó hacia el pasillo. El correo ya estaba esparcido por el suelo, anuncios, cupones, algún paquete al azar para su vecino que siempre recibían por error. Y un sobre, no era grande ni llamativa, simplemente blanca, sencilla, con el escudo de la UA estampado en la esquina superior. Shinzo lo miró durante un largo rato. No lo recogí, no lo alcancé, no se movió en absoluto. Me quedé allí parado, descalzo sobre las frías baldosas, mirando la luz deslizarse lentamente sobre la superficie del papel. Él sabía lo que era. Quizás no el contenido, pero sí su forma, el peso que soportaba simplemente por existir. Podría cambiar algo, o podría confirmar lo que ya sabía. Él pasó por encima, regresó a su habitación, la carta se quedó en el suelo. Espera, en otra casa, la tranquilidad del día se vio perturbada por algo más. La casa estaba demasiado silenciosa. Bakugo caminó de un lado a otro de su habitación por tercera vez, luego se dejó caer en su cama, solo para levantarse nuevamente un momento después como si lo quemara. Todo le picaba, la piel, su aliento, la forma en que el silencio le envolvía la garganta como una cuerda. Había intentado hacer ejercicio, ir al gimnasio del sótano, hacer algo útil, pero sus manos no dejaban de temblar y su mente daba vueltas. Había hecho la mitad de su calentamiento habitual antes de darse por vencido. Ahora, el sonido de su respiración era demasiado fuerte. Apretó los puños contra sus sienes. ¿Qué carajo quieres de mí? Ni siquiera sabía a quién iba dirigida la pregunta. El festival había terminado, había perdido, y no solo el partido. Todo había sido ruidoso, demasiado ruidoso, y él había estado allí, Izuku. Atrás, vivo, mirando. Bakugo no sabía qué sentir. Cada vez que buscaba una emoción, otra se abría paso. Ira, alivio, vergüenza, culpa, rabia, alegría, miedo. Había visto a Izuku mirándolo. De verdad, no con miedo ni con odio, solo con esa mirada silenciosa e indescifrable que hacía que todo en Bakugo gritara y doliera al mismo tiempo. También había visto la mirada de Todoroki. Fría y cómplice. ¿Y qué demonios le había dicho ese cabrón durante el combate? ¿Por qué aún sentía como un moretón? Se dejó caer de nuevo sobre la cama, esta vez con la cara primero sobre la almohada. Un minuto después la puerta se abrió. ¡Ey! La voz de su madre, casual. Demasiado casual. ¿Qué? Murmuró contra el colchón. Tu sesión es pronto. Lo sé. Al principio no dijo nada más. Solo se quedó allí, observándolo. Él podía presentirlo. ¿Necesitas algo? Giró la cabeza lo suficiente para mirar fijamente la pared. No. Ella esperó un momento. Entonces, ¿no te ves bien? Estoy bien, Su tono no correspondía con la palabra. No le creyó, pero tampoco discutió. Acabo de decirlo, más suave esta vez. Tus zapatos están junto a la puerta. Y luego se fue. Bakugo se quedó así por un momento más, con el rostro enterrado y el corazón acelerado como si hubiera pasado 3 asaltos en el ring. Luego se sentó, me vestí, y se fue a terapia. La habitación olía a té de limón y alfombra. No había cambiado desde la primera vez que entró a los 11 años, con los puños tan apretados que se había cortado las palmas. Las mismas paredes beige, el mismo tic-tac silencioso del reloj, el mismo sillón demasiado blando en el que siempre se negaba a sentarse. El doctor, Takami tampoco había cambiado mucho. Un poco mayor ahora, sí, con más canas en los bordes, pero su mirada seguía igual de firme. Levantó la vista de su cuaderno, sin sonreír, pero tampoco frunciendo el ceño. Bienvenido de nuevo, Katsuki,
dijo, tan tranquilo como siempre. Ha pasado tiempo. Bakugou se quedó flotando cerca de la puerta por un segundo demasiado largo antes de desplomarse en la silla habitual. Él no dijo nada. Takami no llenó el silencio. Nunca lo hizo. Solo esperé. Finalmente, Bakugou exhaló, un aire agudo y roto en los bordes. Ni siquiera sé por dónde empezar. Está bien, dijo Takami. Podemos empezar con el silencio. Bakugou dio un débil resoplido. He estado viviendo allí desde el partido. Takami asintió y luego se inclinó un poco hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. Dime qué es lo que todavía resuena. A Bakugou le chasqueó la garganta. Miró hacia otro lado. Él ha vuelto. Takami asintió una vez. Izuku. La mandíbula de Bakugou se tensó. Sí, otra larga pausa. Entonces Bakugou exhaló como si le doliera. Pensé que me sentiría aliviado, dijo en voz baja. Y así fue. Lo estuve, supongo, por un segundo. Pero luego, se pasó una mano por el pelo, sus dedos enganchándose con fuerza en las raíces. Entonces lo vi, y fue como si el suelo desapareciera. Takami no presionó, solo esperó. Es diferente, murmuró Bakugou. Callado, inquieto, no habla, no, mira bien a la gente. Su garganta se movió alrededor de las siguientes palabras. Y no se acuerda de mí. La voz de Takami era suave. ¿Cómo te hace sentir eso? No lo sé, espetó Bakugou, y luego retrocedió al instante, con el rostro contraído. O sea, sí, pero todo está retorcido. Sus manos se apretaron formando puños sobre su regazo. Me enoja que haya vuelto. Estoy muy agradecido. Tengo miedo de arruinarlo todo otra vez. Tengo miedo de que lo arruine. Se interrumpió, con la respiración entrecortada. No sé qué soy. Takami se inclinó ligeramente hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. Intenta decir una cosa a la vez, dijo. Empieza con el enojo. ¿Por qué enojo? Porque no merezco verlo, espetó Bakugou, con la voz entrecortada. Porque pasé años destruyéndolo y ahora ha vuelto, y todos lo aceptan. Como si todo estuviera bien. Como si nada hubiera pasado. Como si simplemente, hubiera empezado de nuevo. Él negó con la cabeza, con los ojos desorbitados y ardientes. No lo entiendo. ¿Cómo puede alguien pasar por eso y volver con esa pinta, como un maldito fantasma, y seguir sonriendo? Y seguir dando las gracias a la gente. Bajó la mirada y tenía la voz ronca. Y ni siquiera puedo mirarlo a los ojos. Takami dejó que las palabras respiraran. ¿Y el miedo? Preguntó suavemente. Bakugou no respondió de inmediato. Tengo miedo de lo que haré, dijo finalmente. O de lo que no haré. Como si lo arruinara todo de alguna manera. Solo por existir. Takami no reaccionó. Solo asintió. Es por eso que lo has estado evitando. La mandíbula de Bakugou se tensó. No sé si debería estar cerca de él. No sé si puedo. Cada vez que lo miro, siento como si se me encogiera el pecho. Porque él me mira como si fuera alguien nuevo. Su voz bajó. Y eso debería parecer un regalo. Pero no lo es. Parece una maldita mentira. Takami permaneció en silencio durante un largo rato. Cuando volvió a hablar, su voz era firme. Llevas años cargando con el peso de lo que hiciste. Trabajando para cambiar, creando espacio para su sanación. Hiciste lo que pudiste. Bakugou negó con la cabeza. Pero no fue suficiente. Quizás no lo fue, dijo Takami. Quizás nunca sea suficiente. Y eso es lo más difícil, Katsuki, aprender que sanar no siempre es limpio ni justo. A veces no se cierra el ciclo. A veces no se perdona. Se inclinó hacia adelante. Pero tú también mereces sanar. La respiración de Bakugou se entrecortó. Pero le hice daño. Lo hiciste. Y asumiste la responsabilidad. Sigues asumiéndola. Pero castigarte eternamente no lo sanará. Bakugou se sentó con eso. Entonces, finalmente, susurró. ¿Qué debo hacer? La respuesta de Takami fue simple. Mantén el rumbo. Déjalo avanzar a su propio ritmo. Y no desaparezcas. Bakugou parpadeó. Takami sonrió, solo un poco. Aunque él no recuerde lo que hiciste, tú sí. Y si quieres que ese pasado signifique algo, no desaparezcas. No evites el trabajo. Quédate. El silencio se prolongó de nuevo. Entonces los hombros de Bakugou cayeron una fracción. Estoy cansado. Él murmuró. Lo sé. Una pausa. Creo que estás cansado desde hace mucho tiempo. Bakugou no respondió. La luz de la pantalla de su teléfono era lo único que brillaba en la oscuridad. Kirishima lo miró fijamente, con el pulgar sobre el teclado. El mensaje ya había sido escrito. Hola, amigo. Solo quería saber cómo estás.
Fue un partido espectacular. ¿Estás bien? No presionó enviar. No quería sonar agresivo. A Bakugo no le gustaba que lo presionaran. Pero tampoco le gustaba el silencio. Y justo ahora Kirishima había tenido un día entero de eso. Dejó escapar un suspiro, se dejó caer en la cama y se pasó una mano por el cabello. Quizás estaba pensando demasiado. Bakugo no le debía una respuesta. Había luchado duro, probablemente lo habían involucrado en una docena de charlas con el personal, tal vez incluso lo habían castigado o algo así. Aún, se quedó mirando la pantalla por un rato más. Luego pulsó enviar. El mensaje se desvaneció en el vacío digital. Kirishima se quedó mirando el pequeño icono de entregado. Ninguna respuesta, sin acuse de recibo, nada. Dejó el teléfono en la mesita de noche y se giró hacia la pared. Espero que estés bien, hombre. Susurró en el silencio, y la habitación solo respondió con silencio. Así que suspiró, y trató de dormir, pero al otro lado de la ciudad, el sueño no llegaba tan fácilmente. En un pequeño apartamento donde las luces se habían apagado hacía tiempo, donde dos niños finalmente descansaban en la calma que siguió al caos. Aizawa estaba de pie en la cocina, con una mano alrededor de una taza que se había vuelto tibia. Su otra mano estaba suspendida sobre su teléfono. Suspiró, lo sacó del cargador y se desplazó hasta un contacto etiquetado como Inui. El teléfono sonó 2 veces antes de contestar. ¿Llamas ahora?, dijo una voz grave. Es casi medianoche. Lo sé, murmuró Aizawa. Pero quería verte antes de que amaneciera. Dijiste que te mantuviera al tanto. Un resoplido cansado. Lo dices como si no estuviera ya ahogándome en informes de incidentes. Aizawa no respondió a eso. Hubo una pausa en el otro extremo. Comillas. ¿Estás bien, Aizawa? Otra pausa. Entonces, simplemente estoy cansado. No lo somos todos. Aizawa se frotó la sien. Son Todoroki y Bakugo. Inui gruñó a sabiendas. Primero Todoroki, dijo Aizawa. Algo, no encaja. Está estable, civilizado, pero ahora tiene un peso. Lo vi después de la pelea. No solo control, era como si ni siquiera le importara haber ganado. Lado del fuego, aún sin usar. Inui exhaló bruscamente por la nariz. Siempre estaba pensado que eventualmente se derrumbaría. No sé si se quebró. Eso significaría que algo cedió. Parecía más bien que había cerrado algo. Aizawa se recostó contra el mostrador. Agendaré una charla con él cuando se reanuden las clases. Y Bakugo, un silencio más largo. Hablé con él después del partido, dijo Aizawa. Luego fue a ver a su terapeuta hoy. ¿Te ayudó? Algo, bajó la voz. Lo está intentando, Inui. De verdad, pero el regreso de Izuku fue más duro de lo que esperábamos. La fila permaneció en silencio por un rato. ¿Estás pensando en sacar a Bakugo de los ejercicios grupales? Inui finalmente preguntó. Veré cómo va la próxima semana. Tienes mucho que hacer, Inui dijo. Aizawa cerró los ojos. Siempre lo hago. Esta vez hubo una pausa más larga. Luego, más tranquilo, menos clínico. ¿Y el chico Midoriya? Aizawa miró hacia el pasillo y sus ojos se fijaron en el tenue rayo de luz que venía de debajo de la puerta de Izuku. Está durmiendo, dijo. Está bien, tan bien como puede estar. Ese niño ha pasado por un infierno. Lo sé, y ahora está caminando entre las secuelas. Aizawa exhaló. Tengo programada una sesión larga con su terapeuta mañana. A ver qué tal. Inui gruñó pensativamente. ¿Crees que está estable?, preguntó. No solo ahora, sino sostenible. Aizawa vaciló. Creo, dijo lentamente, que quiere serlo. Y creo que, eso tiene que contar para algo. Un ritmo. Sí. Entonces la voz de Inui se suavizó nuevamente. No les estás fallando, ¿sabes? Yo tampoco los voy a salvar. Nadie espera que lo hagas. Son niños. Aizawa apretó la taza con más fuerza. Y han pasado por más que la mayoría de los profesionales. No puedo dejar que se ahoguen en ello. No lo harán, dijo Inui. No si tienen a alguien vigilando la orilla. Una pequeña y amarga sonrisa tiró de la boca de Aizawa. Él no respondió. Llámame si empeora, añadió Inui. Ajustaré el plan de admisión de Todoroki si es necesario. Y haré seguimiento del expediente de Bakugo. Gracias, murmuró Aizawa. Ahora vete a la cama. Lo haré. La línea se cortó. Aizawa se quedó mirando el teléfono por un momento más, luego miró hacia el pasillo, donde detrás de 2 puertas separadas, dormían 2 niños. No arreglado, no curado, pero seguro. Por ahora, apagó la luz de la cocina. Y deja que el silencio de la noche lo retenga, aunque sea por un ratito.